Abre la Biblia, por favor, ahí en Lucas 2. Y vamos a ver de los versículos del 21 al 40, que lo vamos a dividir particularmente en tres partes. Uno, lo que el Espíritu Santo y la Biblia nos cuenta acerca de José y de María y cómo podemos aprender de ellos, que fueron personas cumplidas y personas obedientes. Vemos también el personaje de Simeón, que solamente se menciona esta vez en la Biblia, y vemos que vamos a ver que cómo Simeón era un hombre que tenía esperanza, una esperanza en el Mesías, en el Salvador, y por esa esperanza él vivía de una forma piadosa y justa. Y también Ana, aún una profetisa de las que nos menciona la Escritura, que proféticamente declaraba la Biblia, declaraba la Escritura, servía, dice la Escritura, de día y de noche, ayunaba y oraba. Y todos estos, mis amados, por esta vez y de acuerdo a lo que menciona la Biblia, son muy, pero muy buenos ejemplos. Ojalá que aprendamos de ellos, porque para eso están establecidos en la Escritura, por eso Dios los menciona, para que nosotros aprendamos de ellos. Y el título de esta mañana es Jesús, la gloria de nuestro pueblo. Y qué interesante, mis amados, que nosotros podamos pensar en Jesús como lo más glorioso que nos ha sucedido. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú fuiste llamado y elegido por Dios, y al ser llamado y elegido por Dios, tú eres parte de ese pueblo santo, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Tú eres ese pueblo adquirido. Y en este título nosotros podemos gloriarnos de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 17 al 18, dice: mas el que se gloríe, si quieres presumir de algo, no puedes presumir nada de ti. Yo no puedo presumir nada de mí, de verdad, no hay absolutamente nada en lo que yo pueda jactarme, porque de lo mayor que yo haya logrado, en alguna manera haya visto con mis ojos que se logró, es porque Dios lo dio. Y si Dios me lo dio, no tengo absolutamente nada de qué jactarme. Entonces, si en algo puedo gloriarme, gozarme, presumir inclusive, es de que soy un hijo y tú eres una hija de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Cristo es lo máximo que nos ha sucedido en nuestra vida. Es el evento más grandioso que ha pasado en nuestras vidas. Y dice aquí en Corintios, en el capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que si algo va a ser digno de alabanza, es lo que Dios llega a hacer en ti. Lo que Dios llega a hacer en ti, lo que Dios manifiesta en ti, lo que Dios te revele, lo que Dios te muestra a ti, de acuerdo a su palabra. ¿Cuál es el objetivo? Que tú y yo nos dispongamos a participar con la gloria de nuestro pueblo. Cristo es la gloria de nuestro pueblo. Cristo es la gloria del creyente. Cristo es lo más grandioso que te pudo haber pasado. Es la gloria de un matrimonio verdadero, es la gloria de un hogar verdadero en Cristo. Es la gloria de una iglesia que tiene celo por compartir la palabra pura, la palabra escrituralmente pura, sin poner puntos de vista personales, porque esos regularmente afectan y vienen con tintes humanos y humanistas y filosóficos o de sentimientos. Entonces no hay como que la Biblia nos hable, no hay como que sea la palabra de Dios la que nos instruye. Y vemos en el versículo 21 del capítulo 2 de Lucas, aquí hay un subtítulo: Cristo era nacido bajo la ley. O sea, Él nació bajo la ley y Dios tenía que elegir personas que también estuvieran bajo la ley para unirlos, y que el Espíritu Santo concibiera de forma sobrenatural en el vientre de María el nacimiento de un hijo que también iba a nacer bajo la ley, como lo vamos a ver en un momento. Entonces dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Esta palabra cumplidos, mis amados, un niño
de 8 días no puede hacer absolutamente nada para una circuncisión, como decía la ley. Tenía que tener padres con estas características para que, cumplidos exactamente los 8 días, como marcaba la ley, este niño, este pequeño, fuera circuncidado. Y luego ellos obedecieron y le pusieron el nombre Jesús. Ese nombre no era un nombre que a ellos se les había ocurrido. No había inclusive ni siquiera, probablemente en algún momento, bueno, no hubo tiempo. Yo pienso que de acuerdo a las circunstancias como están escritas, ni siquiera hubo tiempo de que pudieran compartir entre ellos qué nombre le pondrían a su hijo, porque Dios a través de un ángel ya lo había dicho, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron, nuevamente la palabra cumplir, los días de la purificación, se refiere a 40 días la cuarentena, de ellos como matrimonio, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. Jerusalén, mis amados, no estaba a la vuelta, ella tenía 40 días de haber dado a luz y estaba a 10 kilómetros. 10 kilómetros es más allá del toreo, y no sé cuántos de ustedes con un niño de 40 días caminando o en burro, en el mejor de los casos, se aventarían a irse al toreo, un poquito más allá, pero está más lejos que de aquí al toreo. Y este objetivo era para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, es decir, va a ser dedicado como primogénito. Según Éxodo 13:2, dice que todo primogénito que abriera matriz tenía que ser dedicado al Señor. Y todo esto, mis amados, aunque era ley, eran partes medulares de la Escritura y parte del corazón de Dios, y son cosas santas y hermosas que de alguna manera, pues de manera increíble, este matrimonio lo cumplía. Eran cumplidos, pero al mismo tiempo eran obedientes, porque son dos cosas distintas. Hay personas que cumplen, vienen a la iglesia, van a la célula, vienen al discipulado, vienen al servicio, pero regularmente no obedecen lo que la palabra de Dios dice en el día a día. O sea, los fariseos cumplían también con todas estas cosas, pero de la misma manera no eran obedientes. Y hoy en día hay personas que tienen un corazón como legalista, como fariseo, como religioso, que simplemente cumplen con todas estas cosas, nunca faltan, siempre están ahí, aparentemente oran, aparentemente levantan sus brazos, aparentemente cantan, pero lo más importante, que es vivir y poner por obra la palabra de Dios, no lo hacen. Estas personas, este matrimonio sí lo hacía. Y dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que la ley, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Era un cordero y otros animalitos que menciona la Escritura ya en Éxodo y en Levítico también. Pero para la gente muy humilde estaba permitido llevar esta ofrenda, ¿verdad? Este par de tórtolas o 2 palominos. Y esto, bueno, sabíamos que era una familia humilde, una familia que de alguna manera no checaba con la cultura judía. Ellos pensaban que era un salvador que iba a venir a derrocar primeramente al imperio romano, iba a darles a ellos un lugar como hijos, iba a hacer muchas cosas, pero regularmente ese es el pensamiento humano y no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mundo al revés, es humillarse para ser exaltado, morir para vivir, dar para recibir, etcétera. Son cosas completamente contrarias a la naturaleza del hombre. Entonces, aquí vemos que ellos eran humildes, pero tenían la virtud que como creyentes eran cumplidos, como muchos aquí que son cumplidos, y obedientes, como todos debemos de ser aquí, cumplidos y obedientes. Y son connotaciones que deben de alimentar nuestro corazón y son dignas de imitar. No solamente vengas, no solamente memorices,
No solamente seas puntual, no solamente seas responsable con tus compromisos, sino obedece a Dios poniendo por obra lo que la palabra de Dios escribe y dicta y manda. Eso es lo importante. Todo lo demás pasa a segundo término. Pero ellos eran obedientes y cumplían, en esa obediencia aparte cumplían. En el versículo 21 vemos que dice cumplidos, en el versículo 22 que ya también lo leímos, también dice cumplieron, y vamos a ver en el versículo 39 que después de todo lo que tenían que hacer, después de cumplida todo lo que la ley decía, ellos regresaron a su hogar. ¿Y por qué era todo esto? Porque Jesucristo mismo no venía a abrogar la ley, sino venía a cumplirla. Y abre la Biblia, por favor, ahí en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Y vean las palabras de Jesús en relación a la ley y en relación a lo que decían los profetas, en relación al Antiguo Testamento y a la usanza de aquel entonces. Él decía, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir también. Un hombre cumplido, porque era todo Dios y todo hombre, pero como hombre era cumplido. Y este antecedente tenía que quedar desde su nacimiento, por eso padre y madre tenían que ser cumplidos y cumplir con todas las normas y las instrucciones que daba la ley de Moisés. Para ser circuncidado, para ofrecer los sacrificios, llevar el par de tórtolas, etcétera. Todas estas cosas tenían que ser cumplidas y Cristo vino a cumplir. Y desde el niño eso tenía que haber sucedido para que hubiera testimonio de que Él cumplió desde el principio. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, es decir, ni una coma, ni un acento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando ya Jesús en el Nuevo Testamento, te está diciendo y te está exhortando a que no quebrantes estos mandamientos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si los quebrantas, así los vas a enseñar a los hombres, y muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, aquí dice la palabra de hacer, viene del verbo hacer, haga, y los enseñe, o sea, los comparta y los muestre en su vida, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si tu justicia, es decir, tu forma de aplicar toda la palabra de Dios, no fuere mayor que los religiosos, que son los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, el Señor venía a poner un estándar mucho mayor que la ley. No decía que esas cosas eran malas, por eso las cumplió. Él tenía que ser perfecto. Todas las demandas de Dios que ningún hombre las había podido cumplir, Él vino a cumplirlas de manera perfecta y cabal, pero Él iba a dar una doctrina mucho más allá. ¿Se acuerdan que vemos en la Biblia que dice la Escritura, a ustedes les fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo que ames aún a tus enemigos? Y fue dicho esto y fue dicho lo otro, y hay muchas enseñanzas que podemos ver ahí en Mateo 5, que él inclusive te dice que no solamente tengas, que no tengas ni siquiera, que no llames ni siquiera fatuo a tu hermano, es decir, que no te enojes, que no lo ofendas a tu hermano. O sea, Él pone un estándar muchísimo mayor que el que nosotros tenemos a través de la ley. No matarás, pero ni siquiera te enojes con tu hermano. Son los estándares del Señor Jesucristo. Y en Mateo 5 puedes ver muchos, no hay tiempo. Hay muchas cosas para ver y también muy importantes. Entonces, bueno, eso léanlo en casa y pueden verlo y se van a dar cuenta que así es. Estos creyentes cumplidos y obedientes estaban demarcando cómo Jesucristo, nuestro Señor, desde bebé o desde niño, iba a cumplir todos los mandamientos y todas las ordenanzas de la ley de Moisés, y esto era de testimonio.
Esto quedaba sentado, porque no hubo argumentos. ¿Se acuerdan también más adelante en los evangelios cómo no encontraban absolutamente nada de qué acusarle? Por todo esto, porque esto tenía que quedar asentado para que no hubiera nada absolutamente de qué acusarle, sino simplemente la acusación era que él era obediente y era cumplido también. Y había nacido bajo la ley, tenía que cumplir todo esto. Y en Gálatas nos explica un poquito esto. Abre Gálatas 4, por favor, versículos del 1 al 5. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, hablemos de un palacio y el heredero es niño, en nada difiere de la persona que trabaja con él o que trabaja para él. Nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, o sea, él es el dueño, es el futuro rey, pero es bebé. En ese momento está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, es una analogía con nosotros, cuando éramos niños, es decir, cuando no conocíamos el Evangelio, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no habíamos venido a los pies de Cristo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, conforme a las costumbres sociales de este planeta. Todas las prácticas que son en contra de Dios de este planeta, estábamos bajo esos rudimentos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y noten que está escrito con H mayúscula, se refiere al Hijo de Dios, se refiere a Jesucristo, nacido de mujer, ¿y qué dice? Y nacido bajo la ley. Si había sido nacido bajo la ley, él tenía que cumplir la ley, porque el que no cumplía la ley delante del pueblo de Israel era considerado anatema, no era una persona aceptada. Entonces él tenía que cumplir la ley. ¿Y para qué tenía que cumplir? Aquí lo explica la Biblia en el versículo 5, para que redimiese, es decir, él pagara el precio por ti y por mí, cumpliendo la ley, las demandas de Dios que tenía para el hombre y todo lo que el hombre, tú y yo, no pudimos hacer. Por eso por gracia somos salvos, es un regalo. Nadie se salva por obras, es un regalo. Él tuvo que pagar un precio, que ese precio fue cada gota de su sangre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a todo su pueblo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Acuérdate que también nosotros somos el Israel espiritual. Y por esa razón tenemos hoy un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí ya hace otra historia. Ahora vamos a ver de Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, te menciona dos rasgos del carácter de Jesucristo: justo y piadoso. Es decir, era una persona acostumbrada a vivir la Escritura delante de Dios y delante de los hombres, se mantenía con justicia moral en la sociedad, pero además era piadoso, es decir, era lleno de misericordia, era lleno de humildad y vivía conforme a los estándares que la palabra de Dios marcaba y la Biblia, la Escritura, le anunciaba en su corazón. Este hombre esperaba la consolación de Israel. ¿Consolación de qué? Pues él sabía, y era parte, que estaba abrumado por el pecado y por la muerte. Pero aquí había una distinción, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué hermosas palabras. Simeón no vuelve a mencionarse en la Escritura, pero Simeón vivía de esa esperanza en el Mesías y en el Salvador. Él tenía esa esperanza y Dios le había dicho que él iba a ver ese Mesías, que él iba a ver ese ungido de Dios antes de morir. Entonces él tenía una esperanza fortalecida, y era tal esperanza en Cristo, a pesar de la opresión, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, su esperanza y sus ojos estaban puestos en el Salvador. Cuando tienes aflicciones, cuando tienes tribulaciones, no hay mejor lugar y no hay mejor compañía que Cristo el Señor, tu Salvador.
No hay mejor consejo que la palabra de Dios. Los salmos, por ejemplo, muchas partes de la Escritura son para consolarte, son para fortalecerte. Él esto hacía. Su esperanza estaba así, por eso su manera de vivir era justa y piadosa. Esa era la manera que él tenía de vivir. Y ahí en Miqueas, uno de los profetas menores, en el capítulo 7, versículo 7, nos da un consejo la Escritura. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. O sea, tres cosas. Miras al Señor, esperas en el Señor y sabes que Él te oye cuando tú le pides algo a Él. Él te va a apoyar, Él va a ser tu ayudador. Salmo 31, 24. Cuando estamos en tribulación necesitamos esfuerzo. Esforzaos todos ustedes los que esperan en Jehová. Y toma aliento su corazón. ¿En quién? En Dios. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo. Cuando estás en aflicción, el Dios de toda esperanza, o esa misma esperanza que tienes de que Cristo va a venir por ti algún día y que lo vas a ver a los ojos, Él te puede llenar de gozo y de paz en el creer, simplemente porque tu confianza está puesta en Él, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros podemos abundar en esa esperanza. El pueblo de Dios en ese momento, mis amados, como vemos, necesitaba ser consolado. 400 años había pasado entre el último profeta, Malaquías, y Juan el Bautista. 400 años, más de 400 años. Entonces necesitaban esa esperanza igual que nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Es decir, es un Padre celestial, es un Padre nuestro que tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí. Es decir, no nos da lo que realmente merecemos. Eso es misericordia. Y dice, y Dios de toda consolación. O sea, Él es el que te consuela con su palabra, con su espíritu, con su persona, con su presencia, el cual nos consuela en todas, no solamente en algunas, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que de la misma manera nosotros podamos consolar a otras personas que necesitan esa consolación de parte de Dios. ¿Y con qué? Con esa consolación con la que nosotros fuimos consolados. Lo estoy parafraseando. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, a causa del Evangelio, a causa de la palabra, muchos de nosotros vamos a ser afligidos, porque no nos vamos a poner de acuerdo con alguien, porque vamos a decir cosas que no son de acuerdo a lo que piensa la mayoría, porque vamos a ser estigmatizados socialmente porque somos diferentes. Y hemos decidido vivir conforme a la palabra de Dios y honrarlo a Él y glorificarlo a Él en nuestra vida, viviendo la Escritura y no participando de las cosas que este mundo te ofrece, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. No queremos nada de eso, sino simplemente queremos enfocarnos en lo que Dios es. Así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, Él mismo se iba a encargar de que Él fuera el consuelo. Cristo es el consuelo del Israel antiguo y del Israel espiritual que somos nosotros. Él es nuestra paz. Versículo 26. Nos dice que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes de que viese al ungido de Dios. Era una promesa. Era algo que Dios mismo a través del Espíritu le había dicho. Y había muchas promesas en relación a la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, y había cierta expectativa desde el nacimiento de Juan el Bautista, donde no sé si se acuerden que esto maravilló a muchos, y ahí hubo la primera doxología, la primera manifestación con Zacarías, luego con Elizabeth, luego con la Virgen María, y en todo esto dice la Escritura que este anuncio había recorrido los alrededores de Jerusalén.
Entonces ya era algo de lo que se hablaba, y podemos ver en Lucas 3, versículo 15, nos dice la Biblia, dice, cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Había una confusión, no sabían, Juan no era el Cristo, era el profeta que iba a abrir camino, iba a preparar el camino para el Salvador. Pero la gente confundida con eso no la tenía bien clara, y había esta expectativa. Pero en esta expectativa y en esta opresión y crecimiento del Imperio Romano, este hombre, este varón de Dios, como tú y como yo, vivía en una vida justa, como nosotros debemos de vivir, y piadosa, con esa esperanza de vida que es Cristo. Y por esta razón, mis amados, Dios mismo se encargó de que Él se encontrara en el lugar preciso y en el tiempo preciso para que sus ojos vieran al ungido, vieran al Hijo de Dios, vieran al Salvador, vieran al Mesías, en el momento preciso. Él buscaba el reino de Dios y su justicia, y las cosas venían por añadidura a su vida. Dios se encargaba de sus cosas. ¿Podemos aprender de este personaje? ¿Sí o no? De poner nuestra esperanza en Cristo, de poner nuestra esperanza en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. ¿Crees que se va a cumplir? Él sabía que se iba a cumplir, él le creía a Dios. Y al creerle a Dios, Dios se encargó. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Y de qué se encargó? De que él no viera muerte antes de que viese al ungido, porque era una promesa que a través del Espíritu Santo había venido a su vida. Y la Biblia tiene muchas promesas para ti. Hay muchas veces, por tus formas, tú cierras la puerta que Dios tiene abierta para tu vida, por no creerle, por desobedecer, por rebelarte. Pero cuando nosotros le creemos y nosotros nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice, y nos sometemos a la autoridad y al señoría de Jesucristo, nosotros podemos ver las promesas porque Dios las cumple. Números 23, 19, por favor. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y pregunta, Dios mismo, ¿y Dios hará? Si Él dijo, Dios lo va a hacer. Si está escrito, ¿crees que se va a cumplir? ¿Habló? Y la pregunta es, ¿y lo ejecutará? Por supuesto, mis amados. Si está en la Biblia dice en Pedro, segunda de Pedro 1:19, que es la palabra profética, o sea, se va a cumplir, más segura. No hay ninguna otra. No hay profecía más segura que lo que está escrito. Juan el Bautista fue el último profeta. Los profetas actuales simplemente, pues es cuando tú declaras la Escritura, porque ya toda la profecía está cumplida para que Cristo venga por nosotros, para que todo lo que Apocalipsis dice que va a pasar suceda. Todo se va cumpliendo a la perfección. Vemos que la palabra de Dios se cumple a la perfección. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, fiel es el que les llama, el cual también hará. ¿Dios te llamó? ¿Dios te llamó, mi amado? ¿Dios te llamó, mi amada? Él va a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Creerle a Él, creer en su palabra, vivir conforme a su palabra, no nada más oírla, porque si eres oidor va a ser un oidor olvidadizo. Y aquí nos cuenta la Escritura, y movido por el Espíritu, está hablando de Simeón, vino al templo. O sea, el Espíritu Santo lo movió a que fuera al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, es decir, José y María, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. O sea, la primera expresión, movido por el Espíritu Santo, ve a Jesús, reconoce por el Espíritu que es el Salvador. El mismo Dios se lo revela y entonces bendice a Dios. Cuando Dios cumple sus promesas, cuando ves que la palabra de Dios se cumple, ¿cuántas ganas te dan de bendecir a Dios de verdad?
Y aparte, como que tu vida crece, tu vida madura. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas creciendo, vas confiando, vas viviendo, vas disfrutando lo que la palabra de Dios dice. Ya no te es tan complejo, ya no tienes dudas, ya tienes testimonio de parte de Dios. Eso le pasó a él y entonces bendijo a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Wow, conforme a lo que está escrito. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios, la creas, la practiques o no la practiques, o la ignores, o la leas, o nada más la escuches los domingos, se va a cumplir. Y si esto se va a cumplir, más vale que te enteres de lo que va a pasar. Más vale que estés escuchando lo que Dios tiene para ti. Más vale que lo pongas por obra, más vale, porque la palabra de Dios para eso es. Si no, no tendría sentido. Es para guiar a su pueblo, para consolarnos, para fortalecernos, para dirigirnos, para establecer nuestras funciones en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Para eso es la palabra de Dios. Y podemos ser animados por ella. Porque en 2 Corintios 1:20 dice que sus promesas, las promesas en Cristo Jesús, son sí y son amén. O sea, siempre van a pasar, se van a cumplir. Y aquí la expresión dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Vi al Salvador, como tú me lo prometiste, como tú me lo dijiste, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Él no solamente era para mí, sino es para que todos los pueblos, razas y lenguas lo conozcan y lo confiesen. Luz para revelación de los gentiles, es decir, no solamente para los judíos, sino para nosotros que somos gentiles, que no somos judíos. Es para ti, es para mí. Y gloria a tu pueblo Israel. Apocalipsis, me encanta que, cómo menciona, cómo va a terminar esto. En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, incontable, de todas las naciones, de todos los que van a ir al mundial, a las olimpiadas, todas esas naciones y más, tribus, pueblos, lenguas, idiomas, de todo, estaban delante del trono y en presencia de ¿quién dice? Del Cordero, vestidos con ropas blancas. Wow. Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Tú necesitas la salvación de Dios todos los días. Que te siga salvando del pecado, que te siga salvando de tu necedad, que te siga salvando de tu negligencia, de tu rebelión, de todas las cosas que no haces bien, del poder de tu carne, de tus pensamientos que no son conforme a los de Dios, de todo eso. Tú necesitas la salvación, porque esa pertenece a Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Esto era palabra de Dios a través de la boca de Simeón, y la palabra de Dios maravillaba a los mismos padres, al padre sustituto que era José, no era su padre carnal. El padre era nuestro Padre celestial, pero sí el vientre y la madre de Jesús era el que iba a dar a luz, iba a romper matriz, y este niño, como ninguno, iba a ser dedicado a cumplir la ley de Dios y la ley de los profetas para redimirte a ti y redimirme a mí. Que fuera una sangre inocente, la única sangre que podía ser aceptada por el Padre, porque cumplía con todos los requisitos. Wow. Y entonces dice la Biblia, y los bendijo Simeón. O sea, bendijo a Dios y bendijo a José y a María. Pero viene una noticia para María, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída. O sea, tu hijo va a producir caída en algunas personas,
pero va a levantar a otros en Israel. Y para señal que será contradicha. Es una señal que yo estoy dando, Dios mismo está dando esta señal, pero esta misma señal va a venir a los suyos y los suyos no le van a recibir. Va a venir al pueblo judío y los judíos no le van a recibir, pero a todos los que le reciban les da el poder y les va a dar la dicha de ser llamados hijos de Dios. Así estaba anunciado. Y vemos cómo Simeón en el versículo 28 bendice a Dios, en el versículo 33 bendice a María y a José, pero no bendice al bebé. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de toda bendición. Y era de bendición. Y la palabra bendición es la capacidad dada por Dios para que todo ser humano que venga a Él alcance su propósito. Dios tiene un propósito de salvación para tu vida. Y Dios lo diseñó para que tú alcances ese propósito. Pero aquí estaba establecido que iba a ser para caída y levantamiento de algunos. Para los que le rechazan, iba a ser tropiezo. Abre la escritura, por favor, en 1 Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene, es decir, está dentro de la escritura, es parte de la escritura, contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, se refiere a Jesús. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, es algo que en lugar de tomarlo para su completa edificación, la desecharon. Ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. O sea, la cabeza del ángulo es la que sostiene un edificio, pero es piedra de tropiezo al mismo tiempo y roca que hace caer, porque tropiezan, ¿dónde dice? En la palabra. No la viven. No la cumplen, la saben, la memorizan, la recitan, pero no la practican. Tropiezan en la palabra. Los fariseos, en el tiempo de Jesús, recitaban de memoria la escritura, en las plazas y en las calles, para ser vistos por los hombres y recibir gloria de los hombres. Por eso nunca recibieron la gloria de Dios ni el reconocimiento de Jesucristo, y Jesucristo tuvo con ellos muchos problemas por su religiosidad. Pero ellos tropezaban en la palabra porque no la ponían por obra. La oían, pero no la practicaban, siendo, dice la Biblia, desobedientes. A eso se refiere. Y los desobedientes, pues ahora sí que tienen un destino. Y el destino no es Cristo. El desobediente va a llegar con el Señor y le va a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Dios no conoce a los que son desobedientes porque no son de su pueblo. Se dicen de su pueblo, pero no son de su pueblo. Estaban con ellos, pero no eran de ellos, no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero para los que lo reciben, muchos de los que lo recibimos estábamos tirados, estábamos en la lona. Y nos levantó y volvimos a desobedecer y volvimos a caer en la lona. Pero Él siempre levanta. 7 veces cae el justo, dice la Biblia, y de todas ellas será levantado. Efesios 2, versículos del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, que no te da lo que mereces, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Un muerto no tiene ni oportunidad de nada porque está muerto. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia eres salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia,
de ese favor que no mereces, pero ese favor Dios te lo quiere dar en su perfecta voluntad para con nosotros. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también decía aquí a través de Simeón que iba a ser una señal, pero que iba a ser contradicha, es decir, esta señal que es Cristo iba a tener oposición. Y entonces, ¿qué pasó? Los mismos de su pueblo lo empezaron a rechazar, empezaron a ver insultos verbales. Lee los evangelios, ve todos los insultos, todas las ofensas, todo el rechazo, todo el odio de la gente que lo llevó a la crucifixión. Lo mataron. Y le anuncia a la Virgen: y una espada traspasará tu misma alma, no tu espíritu va a estar perfecto, pero tu alma sí, tu alma humana, tu alma donde están tus emociones, donde están tus pensamientos, donde están tus sentimientos, donde está tu intelecto, donde está tu voluntad, donde está tu corazón. Ese es lo que conforma el alma humana. Esa iba a ser afectada, iba a ser traspasada por espada. Pero al pasar esto, también por eso mismo, el dolor de una persona que se duele por la muerte del Salvador. Habrá otras personas que por esta situación de la muerte del Salvador van a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. Iba a ser una aflicción personal para María, que tenía que soportar al contemplar toda la agonía de su hijo. Imagínense como madres ver a tu hijo en las condiciones que la Virgen María vio a Jesús, todo el sufrimiento que tuvo Jesús por su pueblo, incluyéndola ella misma. Pero esto mismo, mis amados, iba a revelar los pensamientos de muchos corazones, o sea, se iban a ver a la luz. ¿Por qué? Porque iban a manifestar hoy en día, hoy en esta congregación, el rechazo a Jesús como Señor de tu vida y a su palabra. Porque esta es una verdad revelada en muchas personas que inclusive se congregan, que inclusive están tomando el discipulado, que inclusive vienen sin faltar a la iglesia, inclusive a lo mejor hasta servimos. Pero es la condición de su corazón, de muchos creyentes que no viven bajo el señorío y no practican lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, mis amados, es para practicarla. Practícala, no es para oírla, no es nada más para… Está bien que la oigas, porque la fe viene por el oír, pero es una parte. Está bien que no te puedes quedar como oidor, sino como hacedor, como dice Santiago. Es para hacerla, es para ponerla por obra. Porque todo esto que hemos visto con anterioridad justamente habla de personas que rechazan, en su momento rechazaron a Jesús y siguen rechazando a Jesús y siguen rechazando su palabra. Porque si tú estuvieras cierto y le creerías a Dios que si pones en práctica su palabra, las cosas van a estar como Dios quiere que estén, las harías. Las harías. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? O sea, así de simple. ¿Por qué me dices Señor, Señor? No soy tu Señor. No haces lo que yo te digo. Juan 13:17, si sabes estas cosas, bienaventurados, gozosos, doblemente felices, serás si las hicieres, si las practicas, si las pones por obra. Y ya aprendimos de Simeón, ¿verdad? Ahora vamos con el último personaje, que es Ana. Estaba allí también Ana, profetisa, es decir, mujer que proclamaba la palabra de Dios y era maestra del Antiguo Testamento y tiene características increíbles. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, el prefijo muy ahí está, muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, o sea, ya había sido esposa durante 7 años y era viuda en ese momento.
hacía 84 años que había dejado de ser viuda, o sea que tenía más de 100, y no se apartaba del templo. Es decir, no se apartaba del lugar donde adora y aprende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo de día y de noche. ¿Qué ejemplo? Una mujer anciana, una mujer mucho mayor que cualquier persona que está en esta congregación y que en esta iglesia, mucho mayor que cualquiera de nosotros, sirviendo de día y de noche. Dice, con ayunos y oraciones, y bueno, era una mujer de oración, pero sus oraciones no es dame esto y dame esto otro, como las de nosotros, que solamente nos sentamos y hasta paramos el coche para orar. Oye, vamos a orar por esto, por cosas temporales. Ella no oraba por cosas temporales, ella tenía de su Señor lo necesario. Y no está mal que ores por cosas temporales, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Podemos orar por cosas temporales, pero con la consigna de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que esas temporales vengan por añadidura. Es así oraba esta persona. Ella oraba para que Dios la capacitara para vivir en santidad. Estuvo en santidad, imagínense, apartada para Dios. ¿Por cuántos años? Ninguno de nosotros ha vivido esto, ninguno. Oraba por un corazón con pensamientos puros conforme a la palabra de Dios. Esto no lo dice la Biblia, pero sin duda esta mujer tenía pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y esta mujer, su oración sin duda también para ser fortalecida por tantos años, es para poder hacer la voluntad de Dios y para practicar su palabra. Lo podemos ver con lo que nos cuenta la Escritura. El ayuno, mis amados, la Biblia habla muchas cosas del ayuno, pero en términos generales el ayuno es donde tú sometes tu cuerpo a lo que se conoce más comúnmente como ayuno, a comida, ¿no? A comida y a bebida. Y tú ayunas, te pones en ayuno y en oración. Pero hay un ayuno que menciona la Escritura que está en Isaías 55, está muy grande, híjole, quisiera verlo. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, ¿cuánto falta para una hora? A ver, ¿cuánto falta para una hora de que empecé a predicar? ¿Alguien sabe? Como 20 minutos. Entonces tengo tiempo suficiente. No me voy a llevar tanto, espero. En todo ayuno sometes a tu cuerpo, ¿verdad? Pero aquí, el ayuno de Isaías 58 es que sometas también tus pensamientos, sometas tu servicio, sometas tu voluntad para agradar a Dios, amando a tus hermanos en la fe, a la comunidad que es en Cristo, y compartiendo amorosamente el Evangelio con los que no conocen a Dios. Vamos a verlo rápidamente, algunas cosas de Isaías 58, no lo voy a leer literal, pero grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte y no seas tímido. ¿Cuál es este grito? Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Eso es lo que quiere Dios. ¿Hay un pueblo? Sí, pero ese pueblo está fallándole a Dios. Ese pueblo no está siendo agradable delante de los ojos de Dios y está haciendo cosas en su vida que a Dios no le agradan. Eso es lo que quiere que se grite. Sin embargo, se hacen piadosos. O sea, Dios lo sabe, se hacen como la mera verdad, como si fueran muy piadosos, muy bíblicos. Vienen al templo todos los días o cada vez que toca, ¿no? Vienen los domingos, vienen al discipulado, van a la célula, lo que corresponde aquí a Familia Semilla. Y parecen estar encantados de aprender. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, perdón, porque está más clara. La Nueva Traducción Viviente. Si quieren, véanla ahí, no sé si la pusieron ahí. ¿No? ¿Sí? Ok, pónganla ahí, por favor. Y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. O sea, como la mera verdad, híjole, este cuate quiere aprender todo de Dios. Así parece. Actúan, habla de una actuación o de una sinceridad, como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor. Es decir,
hipócritamente me buscan en oración, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y dicen, hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te hemos impresionado? Si hemos hecho tantas cosas, te servimos, llegamos temprano, hacemos esto, hacemos lo otro, pusimos las sillas, hicimos el aseo, los baños, preparamos el mensaje, lo que hayamos hecho. Oramos y hemos sido muy severos con nosotros mismos, nos hemos castigado y ni siquiera te das cuenta, es un reclamo para con Dios. Y Él les contestó, es que ayunan o hacen su servicio o vienen al discipulado o vienen los domingos a la iglesia o están en la célula para complacerse a sí mismos. Es decir, son fines religiosos y simplemente es una costumbre, pero no es una devoción. No es algo que verdaderamente motiva tu corazón para que lo hagas. Aún mientras ayunan, mientras hacen todo esto, en la vida secular oprimen a sus trabajadores, no los valoran, los desprecian, los maltratan, abusan de ellos, les hablan mal, etcétera. ¿De qué sirve ayunar? Es una pregunta de Dios. Hacer todas estas cosas si siguen con sus peleas y sus riñas. Con esta clase de ayuno, de servicio, de religiosidad, nunca lograrán nada conmigo. Eso dice la Biblia. Ustedes se humillan y hacen penitencia por pura fórmula, o sea, nada más por pura costumbre. Inclinan la cabeza, como cañas de viento, se ponen tela áspera, cenizas. ¿Realmente creen que eso me agrada? Pregunta el Señor. ¿No es esta la clase de ayuno que quiero? Y te dice ahí, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, es decir, perdona y deja en libertad de la misma manera en la que Cristo te perdonó. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Sé considerado, sé compartido, sé amable, valora el trabajo de los demás, no solamente el tuyo. Dejen en libertad a los oprimidos, es decir, deja de oprimir, deja de criticar, deja de gritar, deja de murmurar, deja de quejarte, deja de hostigar, deja de ignorar, deja de pelear, deja de enojarte, deja de estar en ira y suelta las cadenas que atan a la gente. ¿Comparte su comida con los hambrientos? No es pregunta. Compartan sus comidas con los hambrientos, es decir, predica la palabra con los que no conocen el Evangelio o con los que lo conocen pero necesitan ayuda y moldeales a Cristo. Y den refugio a los que no tienen hogar. Trae gente a la iglesia, invítalos a la célula, invítalos a las reuniones, denles ropa a quienes necesitan, es decir, enséñenle, como dice la Escritura, a vestirse de amor, de benignidad, de misericordia, de bondad, a soportarse los unos a los otros, todo lo que dice Colosenses. No se escondan de sus parientes o de parientes que precisen ayuda. O sea, ve qué personas de tu familia les puedes compartir del Evangelio. Y aquí vienen un montón de resultados: la salvación, van a sanar sus heridas, su justicia los va a guiar, van a ser protegidos, el Señor les va a responder, Él contestará enseguida. Pero ¿qué te dice? Pero deja de señalar con el dedo. No veas la paja del ojo de tu hermano, sino ve la viga que tienes en tu propio ojo. Y de esparcir rumores maliciosos, maldecir o ver siempre los defectos y no las virtudes de los demás, y simplemente tus virtudes y tus puntos de vista son los que valen. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuro, resplandezcan donde hay oscuridad, y el Señor te va a convertir a ti, te va a dar agua, va a quitar tu sed, te va a dar fuerzas y te vas a convertir en un huerto bien regado y en un manantial que no se seca. Vas a reconstruir ruinas, muros, casas, hogares, matrimonios, familias, etcétera. Guarda como santo el día del Señor todas las cosas que el Señor te manda, y al final dice: yo, el Señor, he hablado.
es Dios el que ha hablado. Esto lo puedes leer con calma en tu casa y vas a ver cuánto contenido tiene, y no lo estoy inventando yo. Es parte de lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 38 de Lucas 2, vemos que Ana está presentándose en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. El niño era para todos aquellos que iban a ser redimidos. Eso te incluye a ti. Cristo, mis amados, es nuestro Redentor y Él es nuestra paz. El versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, José y María volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, aquí hasta el final cumplieron todo lo que se les había mandado. Eran cumplidos y eran obedientes. Y el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, él crecía y se hacía fuerte, como cualquier niño. Y se llenaba de sabiduría. ¿Por qué se tiene que llenar de sabiduría si la pregunta es, Jesús era omnisciente? Sí, pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento. La sabiduría, mis amados, es cuando ves que una persona actúa sabiamente, es decir, aplica lo que la palabra de Dios nos enseña, la pone por obra, la practica. A pesar de ser omnisciente, él aprendió obediencia. Eso sí lo tuvo que aprender, porque su naturaleza pues era la de Dios, pero sí, haciéndose hombre, él tuvo que aprender obediencia. Vamos a ver, para terminar, Hebreos 5, versículos del 8 al 10. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, él padeció. Igual que tú, cuando padeces, aprendes a obedecer, porque tienes una de dos: hacer lo que tu carne te dicta y no aprender nada, o hacer lo que la voluntad de Dios dice en su palabra y ponerlo por obra, practicarlo, creerle a Dios y hacer lo que Dios dice que debes de hacer. Entonces así fue, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, ahora nosotros somos sometidos a obedecerle a Él. Él practicó la obediencia, pero nosotros debemos de someter nuestra vida y obedecerle a Él. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. En Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todo, de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso dice Hebreos 4:15. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice que estando en condición de hombre, o sea, ahí dice claramente, ¿no? En condición de hombre, como tú y como yo, en esa misma condición, con dolor, con sed, con hambre, con cansancio, la condición de un hombre, con ganas de pecar, la condición de un hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Y nosotros, es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Él se hizo obediente hasta la muerte. Mi amado, mi amada, si tú obedeces, no vas a pagar con tu vida como lo hizo Jesús. No te cuesta tu vida. Te va a costar tu orgullo, te va a costar tu soberbia, tu arrogancia, tu ego, tu postura, tu posición, el perder el control que tienes. Todo eso probablemente sí te va a costar, pero no te va a costar la muerte como a Cristo. Eres llamado y eres llamada a obedecer a Dios y poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Mateo 3:17. Cuando él iba a ser bautizado, vemos la historia que dice que Juan el Bautista dijo que él no era ni siquiera digno de encorvarse para desatar la correa de su calzado, que él no podía bautizarlo. Y el Señor Jesucristo le dijo que tenía que ser así, porque él estaba cumpliendo, tenía que ser bautizado como todos eran bautizados para arrepentimiento y perdón de pecados, aunque no tenía ninguno.
Y esto hizo que del cielo surgiera una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay mayor manera de complacer a Dios. Escúchame, escúchame, iglesia. No hay mejor manera de complacer a Dios que obedecerle y poner por obra lo que Él dice. Vamos a orar.